Hola, en este nuevo tutorial te mostraré una nueva herramienta de inteligencia artificial que te permite crear imágenes, videos, entre otras cosas más, pero a partir de un solo texto. Observa estos videos que fueron creados por esta herramienta. Impresionante, ¿verdad? La plataforma es vivago.ai, el enlace de esta herramienta lo encontrarás en la descripción del video. Actualmente la IA es completamente gratis, así que úsalo lo más antes posible, porque de un momento a otro se vuelven de paga. Para usar esta herramienta puedes hacerlo desde la misma plataforma, como también puedes usarlo desde Discord. Pero en esta oportunidad te mostraré cómo hacerlo mediante la plataforma, y en próximos tutoriales te explicaré cómo usarlo desde Discord. Para usar Vivago debemos hacer clic en este botón. Seguidamente te va a mostrar la siguiente ventana. Aquí aparentemente ya puedes utilizarlo, pero primero debes registrarte. Hacemos clic en registrarse o login. Te muestra la siguiente ventana y como mencioné, la herramienta puedes usarlo desde esta misma plataforma o también desde Discord. Ingresaré con mi cuenta de Google para usarlo desde esta ventana. Habiendo ingresado a la herramienta y antes de poder usarlo, también observarás estas opciones. La primera, que es explorar. En esta parte observarás todos los videos o imágenes que han sido creados por otros usuarios. En caso que tú crees uno nuevo, aquí se empezará a publicar. La segunda opción es historia. Cada vez que crees una imagen o un video, lo podrás encontrar en esta opción. Solo debes seleccionar historia de imágenes o historia de videos. Ahora sí, iniciamos creando las imágenes. Hago clic sobre la opción imagen e ingresamos a la ventana para poder crear las imágenes. Aquí te muestra dos opciones. La primera es para crear la imagen a partir de un texto y la segunda opción es para crear de imagen a texto. Seleccionaré la primera opción de crear la imagen a partir de un texto. En esta parte de aquí debes escribir el prompt. Pegaré el siguiente prompt. Te sugiero que lo ingreses en el idioma inglés porque la herramienta te devolverá mejores resultados. Pero antes de presionar el botón generar, conoceremos algunas de sus opciones. La primera, que es añadir una imagen. Es decir, si yo subo una imagen aquí, cuando voy a crear la nueva imagen, va a tomar como referencia tanto la imagen que estoy subiendo como también el prompt. La segunda opción es el tamaño de la imagen. Si hago clic en esta opción, aquí vamos a ver diferentes tamaños. Por ejemplo, si quiero verlo de tamaño cuadrado, selecciono 1 por 1. Y así sucesivamente puedo seguir cambiando los tamaños. Si quiero más vertical, como puedes visualizarlo aquí, selecciono 2×3. Y si quiero horizontal o panorámico, selecciono 16×9. También podemos seleccionar la cantidad de imágenes que deseamos crear. Hago clic sobre esta herramienta y aquí podemos ver la cantidad de imágenes que vamos a crear con un solo prompt. Puede ser desde una imagen hasta 4 imágenes a la vez. Seguidamente también puedo añadir un prompt negativo, es decir, qué es lo que no quiero que aparezca en la imagen. Y como último parámetro voy a hacer clic sobre él. Y aquí podemos agregar ciertas características a la imagen que vamos a crear, como por ejemplo el color, la composición, la emoción, entre otras más. Tenemos una variedad de opciones que se pueden añadir a nuestro prompt. Te sugiero que lo pongas a prueba y no te limites en usarla. Una vez seleccionados los parámetros necesarios, presionas el botón generar. Aquí debemos esperar a que llegue al 100%. Después de un tiempo de espera ya tenemos los resultados. Ahora lo observamos. Para descargarlo solo debes hacer clic en esta opción de descarga y en caso que deseas publicarlo para que todos lo vean, haces clic en esta opción. Pero en caso que deseas editar cualquiera de estas imágenes o las imágenes que hayas creado, tienes que hacer clic sobre él y seguidamente te vas a la opción de editar. Presiona sobre esta opción y te mostrará una nueva ventana. Pero este tema es para otro video. En próximos tutoriales y si me solicitas en los comentarios crearé un nuevo tutorial donde te explico paso a paso cómo utilizar la herramienta de edición. Retornando, ahora te mostraré cómo crear los videos. Haces clic sobre la herramienta de videos y similar a la creación de imágenes nos ubicamos en esta parte de aquí donde debemos escribir el prompt. Pero antes observemos las opciones que tiene. Por ejemplo, podemos crear de texto a video, de imagen a video, es decir, dar vida a las imágenes y mejorar la calidad de las imágenes a un formato de 4K. Empezaré creando un video a partir de un texto. Aquí vamos a escribir el prompt. Le estoy solicitando que cree la historia de un robot en un ambiente de Cyberpunk. Ahora presionaré el botón generar y esperamos los resultados. Después de un tiempo de espera tenemos los resultados. Clic sobre él para poder visualizarlo. Impresionante. Me encanta cómo se generó la imagen del robot. También el fondo es muy bueno. Tiene un movimiento de cámara que es muy leve,
pero realista. Quizás tiene un inconveniente, que es el movimiento de brazo, pero en sí el video es pero muy bueno, y todo esto se creó en poco tiempo. Un corto así sin la inteligencia artificial, su creación demoraría muchos días. Gracias a la IA podemos hacerlo en pocos segundos. Más bien, el tiempo de duración del video es de 6 segundos. Realmente es muy bueno. Pero profundizaré un poco más sobre la creación de videos. Regresamos. Estando nuevamente en la herramienta para crear los videos, voy a borrar este prompt e ingresaré uno nuevo. El texto ingresado es algo simple, le solicito que cree un video de un día húmedo, pero esta vez vamos a cambiar ciertas configuraciones. Por ejemplo, si deseas añadir un prompt negativo, es decir, algo que no quieres que figure en el video, escribes en esta parte de aquí. Haces clic y escribes en esta parte. Seguidamente puedes cambiar el tamaño del video, presionando sobre esta opción y podemos ver los diferentes tamaños. En caso que desees de tamaño horizontal, haces clic en 16:9 y puedes ver de este tamaño. Y si deseas cuadrado, haces clic en 1:1. Y por último, en vertical 9:16. Y como último parámetro, debes asignar la fuerza del movimiento. Haciendo clic sobre esta opción podrás indicar cuánto de movimiento tendrá tu video. En este caso tiene un movimiento de 30, pero si deseas que sea un movimiento más leve, como por ejemplo puedes hacer que tenga un movimiento de 14, mientras menos número tiene, menor es el movimiento. Lo vamos a dejar en un movimiento de 23. Una vez hecho esto, ahora presionas el botón generar y esperamos los resultados. Ya tenemos los resultados y aquí podemos visualizarlo. Haré clic sobre él para que puedan observarlo mejor. Excelente, este video sí que me está impresionando. La calidad de las imágenes son muy buenas, el fondo es muy coherente y la animación es pertinente. Realmente devolvió un buen resultado. En caso que deseas observar el tiempo de duración del video, aquí lo puedes visualizar y tiene una duración de 6 segundos. Para descargarlo puedes hacerlo de diferentes formas, haciendo clic sobre esta opción o como también presionando el botón derecho sobre el video y guardar video como. Ahora, en caso que deseas crear un video con un estilo diferente, por ejemplo, puede ser en 3D o anime u otro, eso lo tienes que indicar en el prompt. Por ejemplo, voy a borrar este de aquí y escribí el siguiente prompt. Estoy solicitando que cree a un niño jugando en un parque con su perrito, pero a la vez le estoy precisando el estilo del video. En este caso le estoy solicitando que sea Pixar y en 3D. Una vez escrito el prompt, seguidamente puedes hacer los cambios necesarios, como por ejemplo estoy cambiando por el formato horizontal, a la vez estoy cambiando la fuerza de movimiento, le voy a colocar un número de 26. Una vez hecho esto, presionas el botón generar. Aunque el video ya lo tengo generado, pero aquí también se está creando uno nuevo. Para visualizarlo voy a hacer clic sobre esta opción y aquí puedes observar lo que se ha generado. Seguidamente utilizaré la opción de prompt mágico. Aquí voy a presionar una tecla y activo el botón de prompt mágico. Hago clic sobre él y se generará un nuevo prompt. Este prompt me indica que va a crear una aeronave que se va a estar deslizando por un paisaje urbano. Voy a presionar el botón generar y esperamos los resultados. Ya lo generó, ahora lo visualizamos. Excelente, vemos el fondo de la ciudad y la aeronave que está volando por encima de la ciudad. Muy impresionante. En caso que deseas volverlo en 4K, vamos a hacer clic sobre esta opción. Solamente debes presionar en esta opción que nos indica 4K. Hago clic sobre él y seguidamente tenemos que esperar a que lo convierta. Aquí ya lo está procesando. Pero en caso que deseas convertir otro video que no aparece en esta herramienta, solamente tienes que seleccionar 4K y seguidamente subes el video y esperas a que termine el proceso. Termino de procesarla y en este lado me indica que es un video de 4K. Voy a hacer clic para que puedas verlo mejor. Hago clic sobre él y como puedes observar el video mejoró notablemente. Y si revisas su resolución encontrarás que es de 4000 por 2300 píxeles. Ahora pasaré a la última parte que es dar vida a las imágenes. Para ello debes seleccionar esta opción de imagen a video. En esta parte lo que tienes que hacer es subir la imagen. Haces clic en más y aquí te muestra la opción para que puedas subir la imagen. Una vez cargado la imagen te muestra la siguiente ventana donde te solicita que selecciones el tamaño del video que vas a generar. En este caso está en tamaño panorámico de 16:9, pero si deseas que sea cuadrado haces clic en esta opción y si deseas en forma vertical solamente seleccionas y cambias por este tamaño. Voy a seleccionar de tamaño horizontal 16:9. Una vez hecho esto presionas el botón confirmar. Seguidamente luego te indica que puedes ingresar un prompt como también puedes dejarlo en blanco. Voy a escribir el siguiente prompt. Escribí el texto de cocinando. Una vez escrito, ahora presionas el botón generar
Pero si deseas, puedes hacer algunas configuraciones como el movimiento de la cámara, la fuerza del movimiento, entre otras opciones más. Ahora sí, presiona el botón generar. Ahora solo debemos esperar a que se genere el video. Mientras termina de procesar, puedes observar que he generado varios videos, y eso que algunos los he borrado. Esto quiere decir que la herramienta es completamente gratis y hasta ahora puedes crear los videos de forma ilimitada. ¿Qué te parece esta nueva herramienta? No te olvides de dejarme tus comentarios. Terminó de procesarla y ahora veremos cómo ha generado el video. Impresionante, le dio una vida impresionante. Para estar terminando, si te sirve el tutorial, dale un me gusta, a la vez suscríbete. Y por último, antes que te vayas, si quieres aprender a editar los videos en pocos minutos usando herramientas de inteligencia artificial, haz clic en el tutorial que está apareciendo encima de la flecha. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Avvenuti con deepfake o video falsi. Ahora más que nunca con la llegada de la inteligencia artificial nehmen diese Fälle zu. Schauen wir uns einige an. Einer der bemerkenswertesten Fälle ereignete sich im Jahr 2019, quando vídeo falso de Mark Zuckerberg